Percibe señales transmitidas del exterior. Ejerce la parte motora que ayuda a la articulación. Sirve para enervar. Sé que una sonrisa mía la puedo sacar cuando me como un rico encebollado de mi tierra, pero la sonrisa se la debo a la inervación que da los músculos de las expresiones faciales, el nervio facial. Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Bianca Bradomalo y soy estudiante del primer semestre de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, de la materia de Anatomía impartido por la doctora Amelia Arteaga. El día de hoy les voy a hablar acerca del séptimo par craneal, el nervio facial y el nervio intermedio. Hoy andamos combinando la anatomía junto con la poesía al inicio porque ambas son maravillosas. Dicho esto, empecemos. Séptimo par, nervio facial y nervio intermedio. El nervio facial es un nervio mixto que está compuesto por dos raíces. Una motora, que va a constituir el nervio facial propiamente mencionado y que a su vez también va a contener fibras del sistema vegetativo que se encargan de controlar la secreción lagrimal. Por otra parte, va a tener al nervio intermedio, de Reisberg. Esta segunda también es sensitiva, pero esta también va a comprender de fibras vegetativas que se van a encargar de inervar a las glándulas linguales, submandibular y sublingual. Origen real y aparente. La raíz motora va a nacer del núcleo del nervio facial, situado en la sustancia reticular gris del puente. Esta va a salir del sistema nervioso central, justo por la parte lateral del surco bulbolopontino. Después de un trayecto intrapontino complejo, lo vamos a describir junto con la vía motora principal. Por otra parte, las fibras vegetativas van a proceder de dos núcleos, los cuales van a estar situados posteriormente al núcleo motor. Estos son los núcleos parasimpáticos del nervio facial. Por otra parte, la raíz sensitiva va a tener su origen en el ganglio geniculado, situado en el trayecto del nervio facial, a la altura de su primer codo intrapetroso. Cabe recalcar que las prolongaciones celulífugas de las células del ganglio geniculado van a encargarse de constituir a las fibras sensitivas del nervio intermedio. Estas fibras van a penetrar en el sistema nervioso central, a la altura del surco bulbopontino, laterales al nervio facial y mediales al nervio vestíbulo-coclear. Y finalmente van a terminar en la parte superior del núcleo del trayecto solitario. Trayecto. Desde el surco bulbopontino, ambas raíces del nervio facial se van a originar lateral, anterior y superiormente, y se van a introducir en el conducto auditivo interno. Al llegar al fondo de este conducto, las dos raíces van a penetrar en el conducto facial y lo van a recorrer en toda su extensión. El nervio facial va a presentar, al igual que el conducto, tres porciones o segmentos. El primer segmento es de aproximadamente 3 a 4 milímetros de longitud. Este va a comenzar en el orificio del conducto facial, en el fondo del conducto auditivo interno. Este es oblicuo, anterior y lateralmente, y perpendicular al eje de la porción petrosa del hueso temporal. Por otra parte, el segundo segmento es de aproximadamente 1 centímetro de largo. Este es oblicuo, posterior, lateral y un poco inferiormente. Este está situado en un plano horizontal, el cual es casi paralelo al eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. Y finalmente tenemos al tercer segmento. Este segmento se caracteriza por ser vertical. Este segmento va a comenzar inferiormente a la entrada del antromastoideo y va a terminar en el agujero estilomastoideo. Este segmento mide aproximadamente 15 milímetros de longitud. Cabe recalcar que al salir de la porción petrosa del hueso temporal, el nervio va a penetrar en la parótida, donde se va a dividir en sus ramos terminales. A continuación vamos a hablar acerca de sus relaciones. En la cavidad craneal, tanto el nervio facial como el nervio intermedio van a pasar sobre el hueso occipital y la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal, inferiormente al puente y al pedúnculo cerebeloso medio. En el confluente suraracnoideo pontocerebeloso. Cabe recalcar que el nervio facial es primero anterior y después superior al nervio vestíbulo-coclear. El nervio intermedio va a estar situado entre el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear. De ahí deriva su nombre. En el conducto auditivo interno, el nervio vestíbulo coclear va a adoptar la forma de un canal. En el
va a caracterizar por ser cóncavo superiormente. En él van a descansar los nervios facial e intermedio. Cabe recalcar que las meninges y los espacios supra y subaracnoideo van a formar vainas comunes a los tres nervios y se van a prolongar hasta el fondo del conducto auditivo interno. Junto con los nervios en el conducto auditivo interno va a penetrar una arteria. Esta arteria es la arteria laberíntica. En la primera porción del conducto facial, los nervios facial e intermedio van a ser todavía distintos y van a estar situados entre la cóclea y el vestíbulo. En el extremo lateral de este segmento, el nervio facial para así poder continuar su trayecto en la segunda porción del conducto facial. Este va a formar su primer codo, el cual va a estar situado frente al hiato del conducto del nervio petroso mayor. En la cara anterior de este primer codo, denominado rodilla del facial, se va a encontrar el ganglio geniculado. El nervio intermedio va a penetrar en el ganglio y a partir de este punto, ese nervio y el nervio facial van a unirse en un solo cordón nervioso. En la segunda porción del conducto facial, el nervio facial va a encontrarse situado justamente sobre la pared media de la cavidad timpánica, superior y posteriormente a la fosita de la ventana vestibular. Este segundo segmento del nervio facial va a terminar inferiormente a la entrada al antromastoideo, donde el conducto facial se va a acodar por segunda vez hasta poder hacerse vertical. Por otra parte, en la tercera porción vertical del conducto facial, el nervio facial va a descender posteriormente al conducto del músculo estapedio, al espesor del muro óseo que se encarga de separar la cavidad timpánica del antromastoideo y de las endillas mastoideas. En esta porción de su trayecto, el nervio es casi vertical y ligeramente oblicuo, tanto inferior como lateralmente. En el interior del conducto facial, el nervio facial se va a encontrar acompañado por una arteria. Esta arteria es la arteria estilomastoidea, la cual es una rama de la arteria auricular posterior. Cabe recalcar que al salir del conducto facial por el agujero estilomastoideo, el nervio facial se va a dirigir inferior, anterior y lateralmente, para así cruzar la cara lateral de la base de la apófisis estiloides y penetra en la parótida, pasando así entre el músculo digástrico y estiloideo. En la parótida, el nervio facial, que es oblicuo, anterior, inferior y lateralmente, va a llegar a la cara lateral de la vena yugular externa, donde se va a dividir en dos ramos terminales. Por otra parte, en su trayecto intraparotídeo, el nervio facial y la parte inicial de sus ramos terminales van a discurrir en un plano celulofibroso, el cual se encarga de dividir a la glándula parótida en dos lóbulos, uno superficial y otro profundo. A continuación vamos a hablar acerca de su distribución. El nervio facial va a proporcionar ramos colaterales intrapetrosos que van a nacer del tronco nervioso en la porción petrosa del hueso temporal. Por otra parte, va a proporcionar ramos extrapetrosos que se van a desprender del nervio facial inferiormente al agujero estilomastoideo. Y finalmente va a proporcionar sus ramos terminales. Los ramos van a nacer del nervio facial en el conducto facial y son 6. El nervio petroso mayor, el ramo comunicante con el plexo timpánico, el nervio estapedio, la cuerda del tímpano, el ramo sensitivo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante con el nervio vago. A continuación vamos a empezar hablando acerca del nervio petroso mayor. Este nervio se va a desprender del vértice del ganglio geniculado, se va a dirigir anteriormente y va a salir por la porción petrosa del hueso temporal, justamente por el hiato del conducto del nervio petroso mayor. A su vez, va a discurrir después por la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, en un surco óseo, el cual es la continuación del hiato. A su vez también va a pasar inferiormente al ganglio trigeminal y va a recibir en este trayecto al nervio petroso profundo y después a un filete comunicante, que es del plexo simpático carotídeo interno. De la unión de los nervios petroso mayor y petroso profundo y del filete simpánico se va a formar el nervio del conducto pterigoideo, también denominado nervio pidiano. Este nervio va a atravesar el tejido fibroso que se encarga de cubrir el agujero rasgado y recorre de posterior a anterior el conducto pterigoideo.
A su vez también va a desembocar en el ganglio pterigopalatino. Cabe recalcar que el nervio petroso mayor inerva por medio de este ganglio a la mucosa bucosanofaringea y a la glándula lagrimal. A continuación vamos a hablar acerca del ramo comunicante con el plexo timpánico. Tenemos entonces que desde su origen lateral en el ganglio geniculado, el ramo comunicante con el plexo timpánico menor se va a dirigir anteriormente. Este va a atravesar el hiato del conducto del nervio petroso menor y a su vez se va a deslizar en un surco de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, lateralmente al nervio petroso mayor. Este nervio va a recibir poco después de su origen el nervio petroso menor. Por otra parte, después engrosado por una comunicación del plexo que va a rodear a la arteria meningea media, va a atravesar la base del cráneo, ya sea por el agujero petroso o ya sea por la fisura esfenopetrosa, o a su vez también por el agujero rasgado, y va a penetrar en el ganglio óptico. El nervio estapedio. Este de aquí se va a desprender del segmento vertical del facial y se va a dirigir hacia el músculo estapedio, atravesando la delgada pared que se encarga de separar el músculo del conducto facial. A continuación vamos a hablar acerca de la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano va a nacer del nervio facial, aproximadamente unos 2 o 3 milímetros superiormente al agujero estilomastoideo. Desde este punto va a presentar un trayecto recurrente, superior y lateral, y a su vez un poco anterior. Se va a introducir en un conducto óseo, el cual es el conductillo de la cuerda del tímpano. Cabe recalcar que en la cavidad timpánica, la cuerda del tímpano se dirige anteriormente, dentro del pliegue anterior del martillo y va a rodear la cara medial del cuello del martillo. Esta va a pasar por el surco malleolar de la porción timpánica del hueso temporal y va a emerger de la cavidad timpánica por la abertura del conductillo de la cuerda del tímpano, excavada en el espesor de la fisura petrotimpánica. La cuerda del tímpano se va a inclinar entonces inferior y anteriormente y va a pasar lateralmente a la fascia interpterigoidea y medialmente al nervio alveolar inferior y se va a unir así entonces al nervio lingual. A través del nervio lingual, las fibras de la cuerda del tímpano van a los ganglios nerviosos submandibular y sublingual, cuyos ramos eferentes se van a dirigir a las glándulas submandibular y sublingual. A continuación vamos a hablar acerca del ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Este filete nervioso se va a desprender del nervio facial a la altura o un poco inferiormente al agujero estilomastoideo. Este rodea el borde anterior de la apófisis mastoides, inmediatamente inferior al conducto auditivo externo, y va a penetrar en la pared posterior de dicho conducto, al cual va a inervar, así como una porción de la membrana timpánica. Y finalmente tenemos al ramo comunicante con el nervio vago. Este de aquí van a ser 4 o 5 milímetros superiormente al agujero estilomastoideo y se va a introducir por un canalículo óseo intrapetroso hasta la fosa yugular, donde va a desembocar por el conductillo mastoideo. Poco después se va a unir al ganglio superior del nervio vago. Cabe recalcar que según algunos autores va a tener continuación con el ramo del conducto auditivo externo y formaría con este el ramo auricular del nervio vago. A continuación vamos a hablar acerca ahora de los ramos colaterales extrapetrosos. El nervio facial inferiormente a la porción petrosa del hueso temporal va a proporcionar 4 ramos, los cuales son los siguientes: el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, el nervio auricular posterior y los ramos de los músculos estiloioideo y digástrico, junto con el ramo lingual. Del ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, asa de Haller. Este se desprenden del nervio facial inmediatamente inferior al agujero estilomastoideo. Va a cruzar la cara anterior de la vena yugular interna y va a terminar en el inferior del nervio glosofaringeo. Este se caracteriza por ser inconstante. Por otra parte tenemos al nervio auricular posterior. Este va a nacer del nervio facial algunos milímetros inferiormente al agujero estilomastoideo. Este ramo va a rodear anteriormente al vientre posterior del músculo digástrico y después al borde anterior de la apófisis mastoides. Este se va a comunicar en la cara lateral de la apófisis mastoides del nervio auricular mayor del plexo cervical y a su vez se va a dividir en 2 ramos secundarios, los cuales son los siguientes: uno ascendente, tanto para los músculos auricular posterior y auricular superior y para los músculos de la cara medial de la oreja.
Y por otra parte, otro horizontal que va a estar destinado al vientre occipital del músculo occipito frontal. Ramos de los músculos estiloioideo y vientre posterior del digástrico. Estos van a nacer del nervio facial un poco inferiormente al precedente, ya sea por separado o más a menudo también mediante un tronco común. El ramo del músculo digástrico suele comunicarse con el nervio glosofaringeo. Esta comunicación sustituye al ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Y por último tenemos al ramo lingual. El ramo lingual se observa raramente y parece suplir el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, o la comunicación inconstante que une el ramo del músculo digástrico con el noveno par. Este ramo se va a desprender del facial en la proximidad del origen de los ramos precedentes. Se va a dirigir inferior y anteriormente a lo largo del músculo estilogloso y va a terminar cerca de la base de la lengua, donde se va a comunicar con el nervio glosofaringeo. Cabe recalcar que de esta comunicación van a nacer los filetes para la mucosa de la base de la lengua, así como para los músculos palatogloso e estilogloso. A continuación vamos a hablar acerca de sus ramos terminales. El nervio facial se va a dividir en la cara lateral de la vena yugular externa, en dos ramos terminales, los cuales son el temporofacial y el cérvico-facial. Vamos a empezar hablando del ramo temporofacial. Este ramo se va a dirigir anteriormente y se va a comunicar con el nervio aurículo-temporal. A su vez se va a dividir enseguida en numerosos ramos, los cuales van a estar destinados a los músculos cutáneos del cráneo y de la cara, situados superiormente al orificio bucal. Por otra parte, los ramos terminales del ramo temporofacial van a discurrir en un inicio entre los lóbulos de la parótida. En este punto, numerosas comunicaciones los van a unir entre sí y también con el ramo cérvico-facial. Así se va a formar el plexo intraparotidio. Los ramos salen de la parótida a lo largo de sus bordes anterior y superior y divergen hasta su territorio. Se distinguen de superior a inferior. Los ramos se pueden dividir de la siguiente manera. Número 1, los ramos temporales destinados al músculo auricular anterior y a los músculos de la cara lateral de la oreja. Número 2, los ramos frontales y palpebrales, para el vientre frontal del músculo occipito frontal, los músculos corrugador de la ceja, prócer y orbicular del ojo. Número 3, los ramos cigomáticos, también denominados infraorbitarios. Estos van a estar destinados a los músculos cigomáticos mayor y menor, elevador del ala de la nariz y el labio superior, así como también al miloioideo, la porción transversa del músculo nasal, elevador del labio superior y depresor del tabique. Y número 4, los ramos bucales superiores para el músculo bucinador y para la mitad superior del músculo orbicular de la boca. A continuación vamos a hablar acerca del ramo cérvico-facial. El ramo cérvico-facial discurre entre los dos lóbulos parotidios, inferior, anterior y lateralmente, y se va a comunicar con el nervio auricular mayor del plexo cervical, y se va a dividir a su vez en numerosos ramos en las proximidades del ángulo de la mandíbula, pero en general un poco superior y posteriormente a este. Estos ramos a su vez van a estar destinados a los músculos cutáneos de la cara y del cuello, situados inferiormente al orificio bucal. A continuación vamos a hablar acerca del ramo cérvico-facial. El ramo cérvico-facial va a discurrir entre los dos lóbulos. A continuación vamos a hablar acerca del ramo cérvico-facial. El ramo cérvico-facial va a discurrir entre los dos lóbulos parotidios, inferior, anterior y lateralmente, y a su vez se va a comunicar con el nervio auricular mayor del plexo cervical. Se va a dividir en numerosos ramos en las proximidades del ángulo de la mandíbula, pero en general un poco superior y posteriormente a este. Estos ramos van a estar destinados a los músculos cutáneos de la cara y del cuello, que van a estar situados inferiormente al orificio bucal. Estos son los siguientes: los ramos bucales inferiores, que van a estar destinados al músculo risorio y a la mitad inferior del músculo orbicular de la boca. El ramo marginal mandibular, también denominados ramos mentonianos, para los músculos depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y mentoniano. Y a su vez también un ramo cervical para el platisma. Este último se va a comunicar con el nervio transverso del cuello del plexo cervical. Cabe recalcar que los ramos temporofacial y cérvico-facial del nervio facial
se van a encontrar en constante comunicación en la parótida por una comunicación paraductal, la cual va a cruzar la cara lateral de la porción inicial del conducto parotídeo. A continuación vamos a hablar acerca de sus comunicaciones. El nervio facial va a presentar numerosas comunicaciones con los nervios vecinos. Se ha señalado que lo unen a los ganglios óptico y pterigopalatino, mediante los nervios petrosos a los nervios vago, glosofaringeo y lingual, a través de la cuerda del tímpano, al nervio auriculotemporal y a su vez también al plexo cervical. Por otra parte, está comunicado con el nervio vestíbulo coclear, por medio de delgados filetes que proceden respectivamente del nervio intermedio y del ganglio geniculado. Finalmente, un número variable de comunicaciones relacionan los ramos terminales del nervio facial junto con las ramificaciones periféricas vecinas de los ramos sensitivos del nervio trigémino, supraorbitario, infraorbitario, bucal y mentoniano. Y como último punto, vamos a hablar acerca de la anatomía del nervio facial. El nervio facial en un principio es el nervio de la mímica. Los diferentes músculos faciales van a recibir su inervación del nervio facial. Accesoriamente va a desempeñar un papel en la transmisión de los sonidos, ya que va a inervar el músculo estapedio, cuya contracción disminuye la presión en el interior del oído interno. Cabe recalcar que el nervio facial es también un nervio sensitivo y sensorial. Va a conducir la sensibilidad del tercio medio de la oreja, del conducto auditivo externo y del tímpano, mediante las fibras de la cuerda del tímpano que se unen al nervio lingual. A su vez también va a asegurar la sensibilidad gustativa del vértice y de los bordes de la lengua, es decir, salado y ácido. Y por último, el nervio facial se va a encargar de controlar, gracias al nervio trigémino, el cual conduce sus fibras vegetativas a su territorio terminal, las secreciones lagrimal, nasal y salival de las glándulas submandibular y sublingual. Dicho ello, recordemos la frase que dije al iniciar este video: la sonrisa que sale gracias a la inervación que da a ciertos músculos el nervio facial. Muchas gracias por ver este video.